Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y todo lo que vais a escuchar aquí es real. Bien, no sé cómo empezar la introducción de este caso porque no quiero destripar nada, absolutamente nada de él, porque quiero que esto sea un viaje, todos juntos, iniciando el viaje e ir metiéndonos dentro de la historia para luego, pues, sorprendernos con los hechos que pasan dentro de la misma. Solo voy a deciros que vais a flipar, como siempre, ¿vale? Y este caso es bastante nuevo, de hecho fue bastante conocido hace un par de años porque, bueno, pues pasó un evento muy importante dentro del mismo y todo el mundo se quedó con las piernas torcidas para arriba, sinceramente, de lo que pasó, nadie daba crédito y lo dicho, vais a flipar. Pero bueno, como digo, no quiero adelantar mucho porque si no, lo que viene siendo la historia del mismo como que pierde su esencia, ¿no? Y quiero mantener lo que viene siendo el misterio de la misma hasta, pues, a lo largo de la historia, ¿no? Para que todos flipemos, al igual que flipó la gente hace 2 años cuando pasó eso que os digo. Pues bueno, bien. Sin más preámbulo, vamos a ir con el caso, no sin antes recordaros que si no estáis suscritos lo podéis hacer aquí abajo, que activéis la campanita que os avisa cada vez que saco un nuevo vídeo, que le deis like y compartáis este contenido. Like ayuda muchísimo, además ahora está también el botón de hipear, si le dierais también me ayudaríais muchísimo. Que tenéis estos vídeos en formato podcast en la multitud de plataformas de podcast como Spotify, iVoox, Apple Podcast, Podimo y variados. Tenéis la opción de para haceros miembros del canal en la descripción del vídeo y así como los enlaces de compra para mi libro Jonestown, Jim Jones y la secta del Templo del Pueblo en el comentario fijado de este vídeo. Y ya sin más no me queda nada más que vender, vamos directamente con el caso de Eric y Cody Richins. Bien, esta historia comienza con una historia de amor en 2013 cuando Eric Richins, un contratista dueño de una empresa de obras y reformas, acudió un buen día a Home Depot. Home Depot es algo así como Leroy Merlin aquí en Europa, ¿vale? Y bueno, pues es una tienda minorista especializada en todo material de obra y productos de bricolaje, que era justo lo que Eric necesitaba para poder hacer su trabajo. Y él solía acudir allí muy a menudo y últimamente le había echado el ojo a una cajera de esta tienda. Le parecía muy guapa y muy simpática. Esta chica se llamaba Cody Darden y bueno, pues para él el flechazo fue instantáneo, ¿no? Eric sí que es verdad que se andaba un poco con pies de plomo porque era un hombre divorciado y se había casado con apenas 20 años con una tal Julie Jorgensen y al parecer fue un divorcio bastante traumático emocionalmente y financieramente también. Se llevó un buen varapaldo, de hecho. Y terminaron los dos como el rosario de la aurora, él y su ex esposa, ¿no? Así que por eso iba con mucha alerta, pero finalmente se armó de valor y le pidió una cita a esa cajera, Cody, ¿no? Y ese fue el inicio del idilio de ambos, de Eric y de Cody. Ambos eran muy afines, eran muy trabajadores, con muy buena personalidad, siempre estaban riendo juntos y bueno, personas muy sociables así en general y hacían realmente una muy bonita pareja, la verdad sea dicha. Voy a contar un poco el background de ambos para conocerlos un poquito mejor y dar más pues, sentido a esta historia, ¿no? Voy a empezar por Eric Richins, quien nació el 13 de mayo de 1982. Sus padres son Jean y Linda Richins, aunque hoy está fallecida Linda. Es el mayor de 3 hermanos, sus hermanas menores son Katie y Amy, y los Richins pues son una familia muy conocida en una pequeña localidad del condado de Summit en Utah, se llama Camas en Estados Unidos. Tenían un gran rancho muy extenso, las cosas iban tremendamente bien para la familia Richins, además desde hacía muchísimos años, porque, bueno, de hecho, generaciones, porque incluso tenían varios edificios del pueblo que llevaban su apellido, ¿no? El nombre de la familia. Parece ser como que habían sido parte de los fundadores de ese pueblo. Esto es como muy americano, ¿vale? Muy estadounidense. Eso no pasa aquí en España porque tendrías que remontarte a 1000 años atrás, ¿no? Pero allí en Estados Unidos, por cualquier pueblo, un pueblo con 100 años nada más, y así, pues mi abuelo era el fundador de no sé qué.
pues estupendo, muy bien, tampoco es tan difícil. Pero bueno, lo cierto es que sí, pues tenían varios edificios con su nombre, eran muy respetados dentro de la comunidad, eran personas muy trabajadoras, aunque manejaban bastante parné, tengo que decir, tenían varias propiedades y demás, y eran realmente queridos, ya que pues participaban activamente en las actividades de la comunidad y eso, y se les conocía como personas muy trabajadoras, que no se les caían los anillos por mucho dinero que tuvieran, ¿vale? Trabajaban realmente duro. De hecho, bueno, pues Eric desde muy pequeño destacó siempre en los deportes y aprendió el negocio familiar, que era el de ganadería, ¿no? Ellos tenían pues varios ranchos con ganado y desde pequeño había trabajado con su familia en estos ranchos. Por eso digo que no se les caían los anillos cuando digo que eran realmente una familia muy trabajadora, aunque tenían bastante dinero, ¿vale? Su familia era miembro de la... Su familia eran miembros de la iglesia mormona y Eric igual, ¿no? Estaba también muy metido en las actividades de esta iglesia hasta el punto en el que se fue a México y estuvo 2 años en México actuando pues como misionero, ¿no? Allí estando en México aprovechó para aprender español y perfeccionar el español. Y después de su trabajo como misionero, regresó a Estados Unidos, fue a la Universidad de Utah, donde se licenció en estudios internacionales y obtuvo una especialización en español. Por lo visto, pues le gustaba bastante lo que viene siendo el español y lo hablaba fluidamente, ¿no? Tras esto es cuando se casó con su exesposa Julie. Ya he mencionado que este matrimonio no funcionó y terminaron fatal, terminaron divorciándose. Tampoco tuvieron hijos, menos mal, pero lo que sí quiero mencionar es que estando casado con Julie fue cuando abrió su propia empresa de construcción y reformas llamada es que yo las letras en inglés, C&E Stone Masonry, que es C&E Stone Masonry. La abrió con un buen amigo suyo que actuaba pues, de socio, los dos eran socios a partes iguales, quien era Cody Wright. De hecho, la empresa, como digo, eran las letras C&E, que son las iniciales de Cody y de Eric, ¿no? Pues su vida entonces se reducía básicamente a trabajar, salir a cazar y a pescar de vez en cuando, a conducir con la moto o con el quad pues por la naturaleza. A Eric era una persona que le encantaba la naturaleza, era un hombre también muy familiar, siempre estaba con sus padres, con sus hermanas y con sus sobrinos y demás. Y pues en general llevaba una vida realmente bastante tranquila, ¿no? Disfrutando pues de la naturaleza que le rodeaba con sus ranchos y demás, y su vida familiar y de unos pocos amigos de toda la vida, básicamente. Por otro lado, tenemos la figura de Cody Darden, es un poco más joven que Eric, que ya nació el 1 de abril de 1990 y se llevaban 8 años. Sus padres son Elisa y Ronald Darden. No hay muchos datos de su niñez más temprana y adolescencia, pero se sabe que tiene hermanos que se llaman Ronnie Jr., René y Mindy, quienes fueron criados principalmente todos por su madre, al igual que ella, lógicamente. Ronald, su padre, vivía en Carolina del Norte y por lo visto tenía varios delitos relacionados con el desorden público, ya que al parecer pues, era alcohólico. No voy a mencionar mucho más de su padre, simplemente que falleció en 2010 a la edad de 57 años, así que realmente no estuvo presente ni siquiera cuando Cody y Eric se conocieron y se casaron y demás, ¿no? Se sabe que Cody es una mujer muy trabajadora, mantuvo varios trabajos, tampoco se le caían los anillos, al igual que a Eric. Había trabajado como limpiadora, también en una empresa de diseño, en un hospital, y finalmente, como digo, pues estaba trabajando como cajera en Home Depot, en este Leroy Merlin americano, ¿no? Mientras trabajaba también acudió a la Universidad de Weberly, obtuvo una licenciatura en Administración y Atención Médica y una maestría en Recursos Humanos en la Universidad de Utah. Pues como digo, ellos dos se conocieron en Home Depot, comenzaron a salir y se prometieron y se casaron en 2013. El mismo día de su boda, antes de que comenzara la ceremonia, la madre de Eric, Linda, le puso los papeles del acuerdo prenupcial para que los firmaran. Como digo,
Eric era un hombre divorciado y con el divorcio de su anterior esposa había terminado muy escaldado, tenían mucho miedo de que eso volviera a pasar, así que pues esta vez solo se casaría si Corey firmaba el acuerdo prenupcial, ¿no? Que es básicamente la separación de bienes de cada uno si el matrimonio pues llegaba a divorcio, ¿no? Esa separación de bienes. Así que Corey en ese momento pues lo firmó sin problema y chimpún. Tras la boda, la vida juntos parecía una vida de ensueño, una vida de cuento. Corey, con ayuda de su hermano Ronnie, empezó una empresa de bienes raíces, se ocupaba de comprar varias propiedades, arreglarlas y revenderlas. Claro, tenemos que pensar que su marido Eric tiene una empresa de renovaciones, de bricolaje y demás, de reformas, ¿no? De obras. Y lógicamente pues le salía casi que a precio de base todas estas reformas en estas propiedades, le hacían muy buen precio con los materiales, con la mano de obra y demás. Entonces era como dos negocios que se complementaban súper bien, ¿vale? Así que en general los dos negocios eran negocios redondos. Dentro del matrimonio, la pareja tuvo 3 hijos varones, quienes eran Carter, Ashton y Weston, quienes para el 2022, que es cuando explota esta historia realmente, tenían 9, 7 y 5 añitos. Eric siempre era un padre súper atento con sus hijos, estaba dirigiendo su empresa, se ocupaba de trabajar, se ocupaba también de ir a los equipos deportivos de sus hijos y ayudar con el entrenamiento, con los entrenadores y demás. Le encantaba, adoraba pasar tiempo en familia, siempre estaban haciendo cosas, que si caminatas para allá, que si vamos al campo, que si, yo qué sé, hacemos cosas en familia, ¿no? Era, pues eso, el típico hombre súper familiar. Les enseñaba a pescar, les enseñaba a cazar, aunque eso a mí no me gusta mucho, pero bueno, pero la cosa es que era un hombre que se involucraba muchísimo con la crianza de sus hijos y con pasar tiempo de calidad con sus hijos. Los sacaba de donde podía, pues eso, teniendo una empresa que dirigir y en la cual trabajaba, ¿no? En general, y a ojos de cualquiera, tenían una vida envidiable, un matrimonio amoroso, 3 hijos sanos y trabajos estables muy lucrativos por ambas partes. Tenían varias propiedades, tenían varios coches, la familia estaba unida y realmente lo tenían todo hecho en la vida, o sea, ya habían ganado en la vida, básicamente. Aunque estaban muy ocupados con sus trabajos y con los niños y demás, siempre sacaban tiempo de calidad para ellos dos como pareja, para ellos mismos. Y de vez en cuando, pues, realizaban viajes incluso internacionales, como por ejemplo el que hicieron a Grecia en 2020, aunque según se dice que este viaje no fue muy bueno porque Eric, pues, tomó algo en mal estado y se tiró gran parte del viaje doblado en la taza del váter y no pudo disfrutar bastante de lo que viene siendo este viaje. Pero como digo, sacaban tiempo de calidad también para ellos dos como pareja, ¿no? Y bueno, dicho esto, saltamos al día que nos interesa en toda esta historia, que fue un 4 de marzo de 2022. Ese día en concreto, Corey y Eric estaban de celebración en su casa porque acababan de cerrar una compra súper importante por una inmensa, y cuando digo inmensa es palabras textuales, inmensa propiedad que llevaban tiempo echándole el ojo y decidieron pues prepararse, habían llegado a un acuerdo con el vendedor y decidieron prepararse unos cócteles en su casa. Tras eso ambos se fueron a dormir, pero Corey en mitad de la noche se despertó porque uno de sus hijos tuvo una pesadilla, este nene, que realmente no sé cuál de los 3, pero uno de ellos por lo visto tenía terrores nocturnos y Corey lo que hizo fue levantarse, ir con el niño a su habitación, a su cama, acostarse con él un ratito y luego regresar de nuevo a su habitación para seguir durmiendo con su marido. Pues bueno, cuando regresa a su habitación y se acuesta junto a su marido, nota que el cuerpo de él está frío, está bastante frío. Y no responde, o sea que está inconsciente, no pudo responderle, se puso histérica y decidió llamar al 911. Esto fue alrededor de las 3:30 de la madrugada, ¿vale?
Bajo las instrucciones de la operadora le realizó la reanimación cardiopulmonar y los servicios de emergencia llegaron unos minutos después y siguieron ellos con la reanimación, pero tras varios minutos, desgraciadamente, no pudieron hacer nada y Eric había fallecido a la edad de 39 años en su cama. Toda la familia se quedó absolutamente en shock, como es lógico, es una muerte imprevista, ¿no? Y todo el mundo se quedó en shock, no entendían qué había pasado, dado que era una muerte muy repentina y un hombre joven, 39 años nada más, pues le realizaron una autopsia y el forense determinó que se había tratado de una aneurisma mientras dormía, ¿vale? Pasaron de una familia feliz a una familia completamente hundida. Se había muerto el pilar de esa familia, Eric, el padre. 3 niños habían quedado huérfanos, no solo eso, sino que habían perdido literalmente a su héroe. Los 3 estaban súper unidos a su padre, como he dicho anteriormente, y fue un golpe enorme para todos en general, también para sus padres, que era el único varón, que no es que le doliera menos si se muere una hija, ¿no? Pero ya me entendéis. O sea, Cori, por ejemplo, se veía miserable, se veía súper apenada, estaba hundida, en pocas palabras. Y bueno, pues todo este dolor, Cori, junto con los niños, decidió canalizarlo y convertirlo en algo que ayudara no solo a sus propios hijos, sino a otros niños huérfanos o a otros niños con una pérdida dentro de una familia, ¿no? Para que aprendieran a lidiar con la muerte de un ser querido pues muy, muy afín, ¿no? Así que se propuso escribir a modo de cuento infantil una historia como una especie de libro de autoayuda, pero para niños, infantil, para ayudar a explicar, ¿no? Y que los más pequeños entendieran cómo lidiar con el dolor de una pérdida cercana, pues en estos casos, ¿no? En unos meses, bueno, realmente en un año, porque lo sacó en el primer aniversario de la muerte de su marido, de Eric, sacó el libro infantil llamado Are You With Me?, que en español sería algo así como ¿Estás conmigo? Ella mantuvo que ella y sus hijos, o sea, lo hicieron los 4 juntos, escribieron el libro para poder entender los sentimientos por los que estaban pasando durante la etapa de duelo, ¿no? Por la pérdida de su padre. En el libro enfatiza la importancia de las 3 Cs, que son conexión con tus hijos, continuidad con la vida cotidiana y cuidado diario entre todos los hermanos y la madre y demás. Su libro, qué decir, fue todo un éxito. Incluso salió en varios programas de televisión locales promocionándolo y obtuvo muy buenas críticas al respecto. En Amazon se vendía como churros y terminó siendo uno de los libros infantiles más vendidos de Amazon, de hecho. Las cosas para ella y para sus hijos parecían ir de nuevo bien. Se estaba recuperando del trauma de perder a su marido muy joven y los niños de perder a su propio padre. Pero este caso dio un giro de 180 grados enorme que dejó a todo el mundo patidifuso cuando el 8 de mayo de 2023, unas semanas después, enero, febrero, marzo, abril, mayo, o sea, 2 meses después de menos de 2 meses después de sacar el libro, ¿no? Cori fue detenida y acusada por el asesinato en primer grado de Eric Richins. Y es que, amigos, tenemos que retroceder un poquito en esta historia, concretamente al año 2019. Se sabe, según la investigación que estuvo llevando la policía, se sabe que Cori comenzó a robar las cuentas de Eric y a apropiarse indebidamente de los fondos distribuidos del propio negocio de Eric. Los documentos judiciales a día de hoy afirman que sin el conocimiento ni la autorización de Eric ni de su socio, de hecho, Cody, Cori utilizó un poder notarial fraudulento para otorgar una escritura de fideicomiso de crédito por valor de $250,000 sobre la vivienda familiar, la vivienda que mantenía con Eric, y luego retiró la totalidad de esos $250,000 de esta línea de crédito con garantía hipotecaria para su propia cuenta. Eso por un lado.
empezó en 2019. En 2020, recordad aquel viaje en Grecia, ¿vale? Resulta que cuando Eric empezó a sentirse mal, porque había comido algo en mal estado, había bebido algo que tal, le había hecho daño en el estómago, recordáis que lo pasó mal durante ese viaje, ¿no? Pues resulta que Eric se whatsappeó con una de sus hermanas, concretamente con Amy, y le dijo que pensaba que Corey le estaba envenenando, le había envenenado tras prepararle una bebida. Sinceramente, llegar a esa conclusión de buenas a primeras me hace sospechar que Eric no era la primera vez que le pasaba algo así y que ya estaba sospechando de su esposa en este sentido. Seguramente hubo en otras ocasiones que también se sintió anteriormente mal con este tipo de cosas, pero sí que es verdad que era la primera vez que lo verbalizaba, o sea, la primera vez que se lo contaba a alguien. Porque si no, no me lo explico. O sea, al final del vídeo hablaré sobre esto en la opinión personal de este caso, pero lo que quiero decir es que si tú estás cenando con tu esposa o con tu esposo, da igual, y estáis bebiendo y demás, y oye, me voy a preparar unas copas, tal, y viene y te da un cóctel, y luego después de ese cóctel te empiezas a encontrar fatal, empiezas a vomitar, empiezas a, en fin, a encontrarte muy, muy, muy mal. Tú lo primero que piensas es o sea, no piensas en que, oh Dios mío, me ha envenenado, quieren matarme. No piensas en eso, piensas, joder, pues la cena me ha sentado mal, o yo qué sé, tendré un virus estomacal, o el alcohol no lo he tolerado bien esta vez y me he mareado, me encuentro mal, tal. Cualquier historia. Cualquier historia, pero nadie piensa de buenas a primeras que su esposo o su esposa le está tratando de envenenar. Le ha envenenado. Sin embargo, Eric se lo trasladó así, literalmente, a su hermana Amy. Lo que esto me indica o me da pues, sospechas de que ya había pasado en otras ocasiones y él iba con la mosca detrás de la oreja y esta fue la primera vez que lo verbalizó a alguien. En este caso, como digo, a su propia hermana Amy. Este viaje de Grecia siguió su curso después de esto. Sí que, como digo, experimentó molestias estomacales bastante serias, pero se recuperó y regresaron tan felices después del viaje. A finales de 2020, Eric descubrió que Corey había malversado sus fondos, recordar esos $250.000. Sin embargo, en noviembre, Eric se reunió con Crystal Bowman Carter, quien es una abogada especializada en planificación patrimonial, para elaborar un nuevo plan patrimonial. Es así cuando creó un fideicomiso en vida y nombró fideicomisaria a su hermana Katie. En caso de fallecimiento, Katie y no Corey administraría todo el patrimonio de Eric. Todo esto sin el conocimiento de su mujer Corey. Esta abogada, Bowman Carter, declaró ante el tribunal posteriormente, dijo, cito textualmente, Eric me dijo que tenía dos objetivos principales. El primero era protegerse a corto plazo del abuso y mal uso de sus finanzas, recientemente descubierto y continuo por parte de su esposa Corey Richins. El segundo era proteger a largo plazo a sus 3 hijos pequeños, asegurándose que Corey nunca estuviera en condiciones de administrar sus bienes después de su muerte. Aun con todas las sospechas de que su esposa lo había envenenado y que pues le estaba estafando dinero, le había quitado dinero de su propia empresa y tomando la determinación de transferir todos sus bienes a su hermana en caso de muerte, Eric no se divorció ni confrontó siquiera a Corey. Siguieron como si nada pasara hasta 2022. Resulta que a inicios de 2022 se puso en venta, como digo, una inmensa propiedad, una mansión enorme cerca de la ciudad de Midway, conocida como La Gran Casa. La mansión estaba inacabada, tenía cerca de 2.000 metros cuadrados construidos y todo esto estaba en un terreno de unos 4.000 metros cuadrados. Corey se encaprichó de esta casa y pretendía comprarla para acabarla ella, o sea, acabarla, bueno, con la empresa de su marido y tal, acabarla y revenderla, que creía que era un negocio súper lucrativo, está en pedazo de casa se vendía por $2 millones y pretendía, pues eso, arreglarla y revenderla por unos $10 millones.
Eric, por otro lado, a este negocio no le veía muy buen futuro porque estamos hablando de muchísimo dinero, no deja de ser un pueblo en Utah, en la Utah profunda, o sea, ¿quién cojones se va a gastar 10 millones en una monstruosidad en mitad del campo? ¿Que puede ser? Sí, pero no veía ahí buen negocio, ¿no? Por todo el dinero que tenían que invertir y demás, para que al final, pues, por cualquier cosa no les saliera bien el negocio o lo que fuera, que nadie comprara la propiedad y al final terminaran ellos comiéndose lo que viene siendo más de 2 millones de dólares, porque entre la compra de la propiedad, los impuestos y el arreglar la propiedad, porque no estaba terminada la casa, pues apaga y vámonos. La cuestión es que él no quería meterse en un jardín tan sumamente grande. Quería ir haciendo las cosas como lo habían estado haciendo hasta el momento, comprar pequeñas propiedades y reformarlas, que al final, sinceramente, ir de poquito a poquito puede ser incluso mejor que no, venga, todo el dinero que tenemos ahí en esta propiedad. Él no lo veía claro, por cualquier cosa. Pues ¿para qué quieren más? El tema de esa puñetera casa se tornó en la fuente de constantes discusiones entre la pareja, entre Eric y Cody. Y más o menos, mientras todo esto estaba pasando, el socio de Eric, Cody, recibió una notificación de la compañía de seguros informándoles de que Cody había iniciado sesión en su cuenta bancaria, de nuevo, de la empresa, y había eliminado a Cody, al socio, y se había puesto ella como la única beneficiaria de la póliza de seguros de Eric de su empresa. Afortunadamente, Cody recibió este aviso por parte del banco y cuando informó a Eric pudo comprobar que él no había realizado ningún cambio porque en principio pensó, hostia, mi socio me la quiere jugar. A ver, ese tipo de pólizas de seguros así en empresas, sobre todo cuando es una empresa con dos socios, son muy típicos, ¿vale? Es decir, la aseguradora asegura a los dos socios, tanto a Cody como a Eric, por si el día de mañana uno de los dos muere, se le paga el seguro de vida al otro socio para que no se quede básicamente en bragas con la empresa, ¿no? Y también otra parte se la paga pues a los familiares del fallecido. En este caso pues fue Eric, ¿no? Lo que hizo aquí Cody fue eliminar el nombre de Cody, del socio de esta ecuación, y quedarse ella como la única beneficiaria de esa póliza de seguros. Es decir, que en el caso de muerte de Eric, Cody se habría quedado completamente desprotegido y se habría quedado solo con su empresa sin ningún tipo de seguro ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, pues esto fue lo que pasó cuando recibió el aviso por parte del banco. Lo primero que pensó fue, hostia, Eric me la está jugando y le ha puesto solo a su mujer como beneficiaria en caso de muerte. Voy a hablar con él a ver qué onda. Y cuando lo confrontó, Eric pues se quedó con una cara de, ¿qué me estás contando? De conejo con las luces largas, porque dijo, no, yo no he hecho ningún cambio, yo esto no lo he hecho. Y juntos pues pudieron volverlo a cambiar y poner de nuevo el seguro a nombre de Cody, volver a anular estos cambios, pero esta vez lo que hizo Eric fue anular por completo a Cody, dejando solo a su socio Cody y a sus hijos como beneficiarios de la póliza de seguros de su empresa. Es decir, que de nuevo Cody no recibiría ni un puto duro. Que se sepa, no hay constancia de que Eric confrontara a su esposa referente a esto, sobre el movimiento de seguros de la compañía. No se sabe si lo discutieron, si lo habló siquiera con ella, pero me da la impresión de que este hombre lo que hacía era barrer toda la mierda de Cody debajo de una enorme alfombra y guardar ahí toda la mierda y hacer como si nada pasara. Simplemente hacer movimientos a sus espaldas sin que ella lo supiera, contrarrestando los movimientos que hacía ella a su vez a espaldas de su marido. Pero no hablaban nada sobre esto, en plan, oye, tú te has metido aquí y has hecho este cambio, ¿qué estás haciendo? Y ni mucho menos hablar de divorcio. Luego, posteriormente, como digo, esto lo hablaré ya más a fondo cuando exprese mi opinión sobre este caso, pero la familia de Eric dijo que él era el típico hombre de que tragaba y tragaba y tragaba y tragaba,
pero no quería divorciarse, no quería separarse de sus hijos porque quería seguir estando presente en la vida de sus hijos. Entonces, básicamente lo que hacía era contrarrestar los movimientos de Cody, todos los movimientos de cambios de nombres, de robar fondos y demás, para asegurarse lo que viene siendo el futuro de sus hijos, pero lo que no quería era divorciarse para no traumatizar a sus hijos, para no llevarlos a cabo de un proceso de divorcio y todo esto, ¿me entendéis? Al final daré mi opinión referente a esto. Bueno, sí que es verdad que Eric estaba dándole vueltas a la idea de divorcio, pero quería llevarlo todo de manera callada y discreta y no convertirlo todo esto en una lucha encarnizada que traumatizara a los niños. Básicamente todo era por sus 3 hijos. Lo que hizo fue poner a su hermana Katie en su póliza de seguros de vida, la de fuera de la empresa, ¿no? De nuevo, los documentos judiciales detallan que en julio de 2021 Cody habría utilizado documentos bancarios alterados con información del negocio de su esposo para solicitar préstamos hipotecarios. Entre agosto y diciembre de ese año emitió varios cheques sin fondo y transfirió dinero entre las distintas cuentas, lo que constituye parte de los cargos que posteriormente veremos del lavado de dinero y emisión de cheques sin fondo. A su vez son cargos que se le aplicaron junto con el asesinato en primer grado de su marido, ¿no? En enero de 2022 defraudó a un amigo cercano de ellos dos. El amigo le entregó dinero como anticipo para una hipoteca, pero Cody lo destinó al pago de otras deudas. Lo que hacía era mover el dinero de un lado a otro. Como resultado, el amigo perdió la vivienda y fue desalojado. ¿Para qué quieres amigos teniendo enemigos? En fin. Entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, los documentos judiciales indican que Cody mantuvo conversaciones con una persona conocida por la policía por tener numerosos antecedentes relacionados con la venta de drogas. Esta persona, que solo se han filtrado sus iniciales, son CL. A petición de Cody, le pasó medicación para una persona que, según Cody, tenía fuertes dolores de espalda. Este tal CL le consiguió hidrocodona. 2 semanas después, Cody se puso de nuevo en contacto con este tal CL y le pidió algo más potente. Le dijo textualmente que le diera eso que le dieron a Michael Jackson. Sabéis que Michael Jackson pues murió a causa de una sobredosis por una prescripción médica de un medicamento que ahora mismo, perdonad, pero no recuerdo. Pero básicamente pues le estaba pidiendo lo mismo que le dieron a Michael Jackson. Y luego, más adelante, especificó que lo que buscaba era Fenta. Ya sabéis a qué me estoy refiriendo. Esta droga que hoy en día está muy de moda en Estados Unidos. Creo que a estas alturas de la vida todos sabemos lo que hace el Fenta, no hace falta presentación, pero como aporte, pues este medicamento es 100 veces superior a la morfina y teniendo en cuenta que no hay nadie con dolores en la familia ni nada por el estilo, ¿por qué querría comprar Cody Fenta? Ella tampoco era adicta ni nada. Pues bueno, Cody se gastó $9.000 en Fenta, que son unas 30 pastillas, a través de este CL. 3 días después, el 14 de febrero de 2022, el Día de los Enamorados, Cody y Eric cenaron una cena romántica en casa. En realidad fue algo bastante informal, pero bonito, porque hicieron unos bocatas sin más, ¿vale? Tras la cena, Eric empezó a sentirse muy enfermo, de nuevo vomitó, le salió urticaria y tenía dificultad incluso para respirar. Por un momento pensó que a lo mejor había sido algún tipo de reacción alérgica, así que cogió un EpiPen de uno de sus hijos, que sería alérgico a alguna cosa o algo. Son estos bolígrafos que te los inyectas cuando tienes una reacción alérgica, ¿no? Y se chutó pues lo que viene siendo el EpiPen. Afortunadamente no fue a más, pero Eric llamó a su amigo y socio Cody
y le comentó todo esto, que Corey le había preparado un bocata y después de comérselo se había sentido fatal, tal y como le había ocurrido 2 años antes en Grecia. Le dijo textualmente que pensaba que Corey intentaba matarlo, y todo por su dinero. Tras esto, habló con sus hermanas Katie y Amy y les dijo directamente que si en alguna ocasión le pasaba algo, que Corey sería la culpable. El 26 de febrero, tan solo unos días después de todo este incidente de San Valentín, se sabe que Corey volvió a reunirse con este tal CL y le compró otros $900 más de fentanilo. Por el momento, Eric dejó de pensar a Corey que se había salido con la suya y decidió presentar una oferta por la mansión, la gran mansión de Midway. Hizo un contrato con el vendedor de la mansión, pero los últimos detalles aún no se habían decidido. O sea, no la compró directamente, pero sí que llegaron a un acuerdo de compraventa. Se sabe que Eric había informado a su familia que en realidad no iba a comprar la mansión esta y que informaría a su esposa de esto cuando le presentara el divorcio. Y es así cuando pasamos al fatídico 4 de marzo. Ellos dos están celebrando la supuesta compra de la mansión de Midway y Corey decide preparar unos cócteles que se llaman Mula Moscovita. Me encanta el nombre, Mula Moscovita. O sea, ¿cómo tiene que pegar eso? Es un combinado de vodka, cerveza de jengibre y lima. Y se los tomaron alrededor de las 9 de la noche, incluso en la cama, ya estando ya en la cama, ¿no? En mitad de la noche, pues fue cuando Corey, saltamos a la versión de Corey, porque ya desgraciadamente la versión de Eric no la tenemos. Ahí es cuando entra la versión de Corey, de que se levantó en mitad de la noche para atender a su hijo que había tenido un terror nocturno de esos y que luego regresó a su cama para comprobar que su esposo estaba frío y estaba fallecido y bla, 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 bla. Al principio he dicho que en la autopsia de Eric se determinó que él habría sufrido una aneurisma. Pues bueno, os he mentido, lo confieso. Esto de la aneurisma era justo lo que decía Corey que había sufrido su esposo cada vez que cualquier amigo o familiar le preguntaba. O sea, ¿qué le ha pasado a Eric? Pues sufrió un aneurisma mientras dormía. Era lo que ella decía. La verdadera autopsia determinó que Eric había fallecido por una sobredosis de fenta y tenía 5 veces superior la cantidad letal de fenta en el sistema. Cuando le preguntaron a Corey si tenía constancia de si Eric tomaba drogas, ella dijo que no, que sabía que había estado tonteando con las drogas durante el instituto, pero que no sabía nada ni tenía constancia de que su marido fuera un adicto y más a algo tan chungo como viene siendo el fenta, ¿verdad? La familia de Eric también aseguraba que era imposible que Eric tomara eso y que ni siquiera había tonteado con las drogas estando en el instituto, que eso se lo había inventado Corey, pues porque sí. ¿Recordáis que ella informó que le había realizado la reanimación cardiopulmonar a su esposo mientras esperaba que vinieran los servicios de emergencia? Pues bueno, según los sanitarios, cuando acudieron, dijeron que no se le habían realizado ningún tipo de RCP porque vieron que había sangre en la boca de Eric y era, pues, si tú estás osfulando aire, tendrías la sangre por aquí quitada y demás. Sin embargo, no había constancia de eso y que tampoco había signos de ningún otro tipo de que Eric se le hubiera realizado la RCP de ninguna manera. Al día siguiente de la muerte de Eric, ni 24 horas después, de hecho, Corey tenía una reunión en su casa y estaba celebrando que finalmente se había cerrado el trato sobre sobre la compra de la propiedad de la mansión Midway. O sea, era lo único que a ella le interesaba. Se había reunido con parte de su familia, no la de Eric, de su familia y con, pues supongo que parte del comprador y demás. Y estaba contenta, estaba bebiendo y estaba de celebración por la puñetera compra de la mansión Midway. O sea, de película. Y si esto os parece poco, 2 días después de la muerte de su marido, estando la familia de Eric y la suya en su casa, haciendo como un velatorio, ¿no? Le pidió a Katie, la hermana de Eric, que se fuera porque necesitaba tiempo a solas para pasar el duelo. Y en ese momento fue cuando Katie
perdió los estribos, recordando las palabras de su hermano de si el día de mañana me pasa algo, ha sido Corey, o sea, centraos en Corey, y le gritó que la echaría de la casa porque era ella, o sea, Katie era ella y no Corey la beneficiaria de todas las propiedades de Eric. O sea, fue en ese momento cuando le dijo que Eric lo había cambiado todo su testamento estando en vida y que ella se iba a quedar en la puta calle con una mano delante y otra detrás. Corey se volvió loca en ese instante y se enzarzaron las dos. Se sabe que Corey le dio 2 puñetazos, uno en la cara y otro en el cuello a Katie. Y tuvieron que llamar a la policía. La policía detuvo a ella, a Corey, por agresión y todo, y se declaró no culpable. O sea, fue un show todo esto en el velatorio del pobre Eric. Para la familia de Eric estaba todo súper claro. Eric había sido asesinado y la causante, o sea, la asesina, era Corey. Tal cual. Corey, cuando se enteró de que su marido, poco antes de morir, había nombrado beneficiaria de todo, de sus propiedades y de su dinero y de sus seguros y de todo, a su propia hermana Katie y no a ella, decidió iniciar una demanda contra su esposo muerto y su cuñada Katie, alegando que Eric le defraudó y que no tenía derecho a transferir sus acciones de sus activos como se describe en el acuerdo prenupcial. ¿Recordáis el acuerdo prenupcial que firmó en su boda? Pues este acuerdo prenupcial dejaba muy claro que a la muerte de uno de los dos, el otro se quedaría con los bienes y propiedades del cónyuge fallecido, ¿no? Pues ella decía que todo esto, según sale en el acuerdo prenupcial, se había hecho sin su conocimiento y que esto no era legal. Por lo que demandaba por los reclamos a su patrimonio, ya que el acuerdo prenupcial que firmó el día de su boda establece que le pertenece a ella en caso de muerte de Eric, y demandaba ahora a Katie por $300.000 adicionales. Katie, la hermana de Eric, tampoco se estuvo quietecita y en junio de 2022 decidió poner una contrademanda a Corey y citó una investigación sobre la muerte sospechosa de su hermano. Aseguró que la policía no estaba investigando como un posible asesinato. Lo cierto es que la familia de Eric había permanecido relativamente callada durante toda la investigación y querían asegurarse que nada de lo que dijeran pudiera afectar de algún modo la obtención de la verdad y de la justicia, lógicamente. Es entonces cuando Corey tomó el papel de la afligida viuda a ojos de todo el mundo y fue cuando escribió el libro infantil y lo empezó a publicitar. De hecho, era ella la que iba a los programas de televisión pidiendo, por favor, que la publicitaran y demás, o sea... Y durante todo ese año que Corey estuvo escribiendo este libro infantil, la policía estuvo llevando a cabo una investigación silenciosa sobre la figura de Corey. En un momento solicitaron el móvil de Corey para investigar el terminal y ahí fue cuando encontraron, venía buscando cobre y encontré oro. Ella en un primer momento dijo que su móvil estaba, en el momento de la muerte, dijo que su móvil estaba cargando en la mesilla de noche, que cuando solo lo cogió para llamar al 911 y nada más, pero se supo, después de investigar el terminal, que esa noche, poco antes de llamar al 911, hubo actividad en el móvil e incluso se borraron varios mensajes. Estos mensajes eran con el tal CL, el camello que le había proporcionado el Fenta, lo que mató a Eric. Obviamente también había borrado todas las conversaciones anteriores con este camello. Obviamente dieron con este tal CL, lo encontraron enseguida y él o ella, porque no sé si es él o ella, admitió haberle vendido todo eso a Corey. Parece ser que se rumorea que esta persona ha recibido algún tipo de acuerdo de inmunidad por parte de la policía para poder declarar contra Corey en el juicio. El 8 de mayo de 2023, como he dicho antes, Corey fue arrestada, acusada por el asesinato en primer grado contra su marido Eric, más 3 cargos por posesión de sustancias y posesión de GHB, que es una droga conocida como la droga de los violines, ¿vale? No puedo decir esa palabra, ya sabéis, pero sí, es como es el Roinol, básicamente.
En total se enfrenta a 9 cargos entre estafas, cheques falsos y demás, aunque recientemente se han sumado hasta alcanzar una totalidad de 26 cargos. O sea, 26 cargos, contando con estafas, malversaciones de fondos, cambios de titular en las pólizas de seguro sin el conocimiento del otro. Bueno, 26 cargos. La lista es corta, ¿sabéis? Pues bueno, ¿cómo está ahorita mismo, güey, todo el asunto judicialmente de Cowrie? Bueno, pues se han tirado 2 años buscando jurado, porque como digo, este caso ha sido un caso muy sonado con el tema del libro. O sea, todo gira en torno alrededor de la publicación de ese libro. Y han estado cambiando las fechas y alargándolo todo. Por el momento su juicio está programado para febrero de 2026 y está previsto, si no cambian nada, que dure unas 5 semanas, desde el 23 de febrero al 26 de marzo. Concretamente, se han hecho varias vistas con la lectura de cargos, las pruebas admisibles que se van a presentar en el juicio. Está todo público, si lo queréis ver está en YouTube, lógicamente está en inglés, pero todas estas vistas de Cowrie están públicas, las podéis ver. Ponéis Cowrie Trial o Cowrie Juicio, Cowrie Richards, claro, juicio, y os sale ahí todo, ¿no? Pero, de nuevo, son solo vistas de cara al juicio que vendrá en febrero de 2026. O sea, solo son las vistas típicas de cualquier juicio para determinar qué pruebas se pueden presentar, qué pruebas no se pueden presentar, qué tipo de cargos se le han ido sumando. Claro, como son 29 cargos, o sea, 26 cargos, pues lógicamente ha tenido varias vistas. Pues bueno, a lo largo de todo este tiempo que ya ha permanecido en la cárcel, se sabe que ella ha solicitado la libertad bajo fianza, pero se le ha denegado en 3 ocasiones. Así que cuando llegue su juicio, Cowrie habrá permanecido detenida en la cárcel durante 3 años. El 3 de noviembre de 2023 hubo una actualización sobre este caso, y es que al parecer se sumó otra acusación más sobre Cowrie, como si fueran pocos, y se le sumó la acusación de manipulación de testigos. Resulta que hallaron en la celda de Cowrie una carta que no llegó a enviar. Se conoce como la carta de paseando al perro porque tiene estas palabras garabateadas en la parte de arriba de la carta, ¿no? Y su contenido se ha convertido en un punto de controversia en este caso. La Fiscalía argumentó que constituye evidencia de que Cowrie estuvo involucrada en la manipulación de testigos. En la carta, según la Fiscalía, Cowrie le escribe a su madre y le da instrucciones sobre lo que su hermano Ronnie tiene que decir en el estrado, en el tribunal. Escribe que su defensa necesita algún tipo de conexión entre Eric y las drogas que se encontraron en su sistema, este Fenta, ¿no? Dice: esto es lo que pienso, pero tienes que hablar con Ronnie. Probablemente tendrá que testificar sobre esto, pero es muy breve y no hay mucho que contar. Parece pedirle a su madre que le diga a Ronnie que cuente una historia en la que Eric le dijo a Ronnie que le consiguiera analgésicos y Fenta en México, para hacerlo ver como un adicto. El 3 de noviembre de 2023, los fiscales presentaron ante el tribunal una moción de no contacto pidiendo al juez que restringiera la comunicación entre Cowrie con su madre y su hermano Ronnie, su familia en general. Y la entonces abogada de Cowrie, Sky Lázaro, argumentó que la carta no constituía manipulación de testigos. Ella dijo: no es manipulación de testigos, declaró en 48 horas, que es un programa, porque no se difundió nunca ni se comunicó con nadie. Es decir, que la carta no llegó a ser enviada. La encontraron simplemente en un registro de su celda antes de que ella enviara la carta, pero tenía previsto enviarla. El juez denegó la moción del Estado argumentando que la Fiscalía no había podido demostrar la manipulación de testigos, básicamente porque no llegó a enviar la carta. Es que tócate las narices.
Por su parte, la Fiscalía afirma que tienen cerca de 100 testigos que van a declarar en contra de Corey en el futuro juicio en febrero de 2026. Así que realmente las cosas pintan bastante mal para la buena de Corey, pero ya se verá. Está por determinar realmente. Bien. Este ha sido todo el caso hasta el momento de Corey Richens y de Eric Richens, y lo que viene a continuación es mi opinión. Vosotros podéis expresar la misma aquí también abajo en comentarios. Todo lo que he dicho ha sido presuntamente porque, como digo, este caso pues aún no tiene el juicio, aún no ha llegado a declararse la culpable de nada, está en proceso judicial y por esto mismo todo es presunto, ¿vale? Pero si me preguntáis si creo o no que ella asesinó a su marido, 100%. O sea, 100% lo hizo ella, presuntamente. 100% se cargó a su marido y lo hizo única y exclusivamente por dinerico rico, ¿no? Hay gente que ha insinuado que si mantenía una relación con este camello, que no sé si es hombre o mujer, este tal CL, ¿no? Pero es que no lo veo, no sé, no ha salido nada así relevante ni nada por el estilo, simplemente que al parecer este tal CL sí que estaba al corriente de lo que realmente ella quería hacer, ¿no? Por los mensajes que se han encontrado en el móvil de Corey y demás, que han recuperado porque habían sido borrados. Bueno, voy a empezar hablando sobre la propia figura de Eric Richens. Y es una de... no me quiero cebar contigo, porque lógicamente eres una víctima mortal y no te mereces nada de lo que te ha pasado, pero era crónica de una muerte anunciada, chico. O sea, literalmente tu asesinato era crónica de una muerte anunciada. Vamos a ver. Tienes a tu esposa que está haciendo movimientos muy extraños con tus cuentas, que está malversando los fondos de tus seguros de vida y de tu empresa y haciendo historias mil con tu dinero y con tus seguros de vida y demás. Eso por un lado. Y luego tienes lo de mi esposa me está envenenando. Y se lo comentas no a una, sino a 2 hermanas y a tu amigo Cody. ¿Qué haces? O sea, ¿por qué no te divorcias? Que la familia ha hablado sobre esto. No, es que no quería hacer pasar a sus hijos por un evento traumático como un divorcio, tal. Sí. También han dicho que no, es que tampoco quería, debido al divorcio, pues perder tiempo de calidad de vida con ellos. Sí, pues mira, pues por no divorciarte, ahora mismo sí que has perdido tiempo de calidad de vida con tus hijos porque van a crecer sin ti. Es una putada y lo cierto es que lo hizo mal. Lo hizo muy mal. En el momento en el que sospechas que tienes claros indicios de que tu esposa te está envenenando, divórciate. O sea, divórciate. ¿Quieres tener realmente a esa persona cerca de tus hijos? ¿A una potencial asesina? ¿Realmente? ¿Qué tenía este tío en la cabeza? Es que me da rabia porque parecía un tío inteligente. O sea, tenía una empresa de éxito y parecía buena persona y demás, pero ¿qué tenía? Pájaros en la cabeza, que le iba a convencer con cualquier cosa. 2 años alargando el divorcio de las narices. Realmente es que era crónica de una muerte anunciada. Él no llegó a la conclusión de que su esposa le estaba envenenando de la noche a la mañana. Si él le transmitió las noticias de creo que me ha envenenado en Grecia, es porque realmente ya le habría pasado esto más veces. ¿Por qué si no llega a esa conclusión? Es que cualquiera, yo habría pensado, joder, pues habré comido, yo qué sé, cualquier historia o me habrá sentado mal en el estómago al mezclar con el alcohol o cualquier cosa y me ha sentado mal. Y punto. En ningún momento pensaría que mi pareja me está intentando asesinar, así de buenas a primeras. Entonces, por eso creo que él ya tendría indicios o le habría pasado alguna otra vez. Luego dices, vale, no me divorcio. Ok, perfectamente, no te divorcies. Me parece de locos, pero vale, no te divorcies. Si dices que no quieres hacer pasar a tus hijos por el trauma de un divorcio, perder tiempo de calidad con ellos, bla, 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 bla. Ok, no te divorcies. Pero no comas ni bebas nada que te dé ella. ¿Estamos tontos?
Si te viene ella con un cóctel, vamos a tomar unos cócteles, cámbiale el cóctel, bébete el de ella. O no, mira, cariño, vamos a compartir. O no, cariño, no tengo sed, no me apetece. O sea, es que, sinceramente, los movimientos de Eric en este aspecto me parecen de tonto, lo tengo que decir. Lo siento mucho porque es una víctima mortal de un asesinato. Bueno, aún no está claro del todo que sea un asesinato, porque vete a saber tú si luego en el juicio se termina saliendo con la suya, como la Casey Anthony de los cojones, y termina saliendo inocente y poniendo a su esposo de drogadicto para arriba. O sea, vete a saber. Pero para mí es un asesinato. Tal cual, con todas las letras. Asesinato. No lo hizo bien este hombre. No lo hizo bien, y por no hacerlo bien, pues sus hijos sí que se han traumado de por vida y crecerán sin un padre. Sin su padre, sin su héroe, básicamente. Eso por un lado. Otro. Menuda tiparraca. Es una viuda negra, presuntamente. Es una viuda negra al uso, pero es que aún encima es como que se regocija de la muerte hasta el punto de escribir un puto libro infantil de autoayuda. Que ella decía, no, es que me di cuenta que cuando mis hijos estaban pasando el duelo me acerqué para ver si había algún libro de autoayuda para niños y tal, para este tipo de casos, y no encontré ninguno. Es que no existen. Sí que existen, guapa. Lo que pasa es que o no buscaste demasiado o ya tenías la idea en la cabeza preconcebida. A lo mejor lo escribió antes y todo, vete a saber. La cosa es que... qué cínica. Qué cínica. Es como cargarte a alguien y bailar sobre sobre su tumba. Vaya pedazo de cinismo. Qué lástima los niños, los 3 niños, que crecerán sin su padre, que para ellos, como digo, era su héroe, y su madre se comerá seguramente entre rejas el resto de su vida. O sea, qué triste. Qué puta desagradecida. Y lo tengo que decir. Menuda puta desagradecida. Tenía su vida hecha. Literal. Vivían muy bien, tenían dinero a expuertas, tenían 2 negocios lucrativos, les iba muy bien. Pero ella lo quería todo para ella misma. Sí que es verdad, hay gente que dice que es que se casó muy pronto, es cierto. O sea, es cierto, ella, como digo, tenía 7 años menos que él cuando se casaron. Él tenía 29 años cuando se casó con ella, y por lo tanto, pues 7 años antes ya tenían 22, 23 años, ¿vale? Sí, ok. Que si estaba aburrida con su vida y que realmente quería separarse de su marido porque ya no lo quería o cualquier cosa, yo creo que nunca lo quiso realmente, y lo que pretendía era pues conseguir dinerico, pero claro, había el acuerdo prenupcial que firmó ella el día de su boda y que no se quedaría con nada, habría separación de bienes, pero es una... Chica, eres una hija de puta. O sea, estás planeando el asesinato del padre de tus hijos y aún encima, tampoco es ya muy lista ella con todos los movimientos previos que hizo. Él le jodió, pero bien, lo que viene siendo, o sea, realmente matándolo. No solo se ha condenado ella, que seguramente se pase el resto de su vida en la cárcel, sino que de haberse salido con la suya, no habría recibido ni un chavo. Porque todo, absolutamente todo, él lo cambió de nombre mientras estaba con vida, por todos los movimientos en falso que hizo ella, de movimientos de dinero para arriba y para abajo, y todos los robos y estafas que le hizo a su marido. Ella se creía más lista que él y él se la metió bien, bien, bien adentro en todo pues en su plan malévolo, ¿no? Sin ella saberlo. Sí, ella acabó con su vida, pero él en cierta manera también acabó con la suya, porque directamente le dijo a su familia que si me pasa algo, apuntad a Corey. Que me imagino a su familia, pero divórciate, estamos locos, no comas nada que te dé ella, no bebas nada. Y el tío comiendo ahí tan tranquilo, es que de verdad no lo entiendo, no lo entiendo. Es la primera vez que una víctima me cabrea.
Me cabrea de verdad, de decir, es que, chico, era crónica de una muerte anunciada. Si te estaban envenenando y habías experimentado varias veces, que no una, varias veces, el incidente de Grecia, el San Valentín, o sea, ya habían pasado varias veces. Y me aventuraría a decir que antes de lo de Grecia ya había pasado también. ¿Qué cojones haces aceptándole comida a ella y aceptando bebidas de ella? ¿Estamos tontos? Come de su puto plato y bebe de su puta copa. Si quieres seguir con ella. Pero es que, macho, no lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. No lo entiendo. Y manda cojones que me enfade con la víctima. O sea, ella ya sé que es una asesina, presuntamente. Pero el instinto de supervivencia de él es -10, sinceramente. Crónica de una muerte anunciada. Es como si hubiera cometido una muerte voluntaria. Sinceramente. ¿Por qué le aceptas cócteles? O sea, I don't understand. Sinceramente, no lo entiendo. Y todo esto por el puto dinero de mierda. Si es que siempre es por lo mismo. La inmensa mayoría de veces es por lo mismo. Este tipo de casos de muertes así dentro de un matrimonio suele ser siempre por el puñetero dinero de las narices, tío. Y todos terminan, o la inmensa mayoría, terminan de la misma manera. En fin. Pues aquí va otra viuda negra. Sin más, a ver qué deparará el juicio en febrero y marzo de 2026, pero no creo que pinte nada bien para Kouri porque tienen pruebas para enterrarla. Aún encima cuentan con el testimonio de este tal CL, el camello. Han recuperado mensajes y todo de su móvil. Seguramente habrá ya hasta búsquedas por parte de Google de cómo matar a una persona con no sé qué. O sea, que no os quepa duda que habrán desgranado su móvil y todo lo que habrá hecho con ese móvil. Para empezar, buscar un camello que le vendiera Fenta y cuál es la dosis adecuada para matar. Seguro que ha hecho búsquedas de mierda de esa en el móvil porque muy lista no era. 26 cargos, señores. 26 cargos, uno detrás de otro. Titi va a estar yendo a vistas y a juicios lo que le queda de vida, sinceramente. Aunque esté en la cárcel, venga, ahora juicio por la estafa de dinero, de cambiarle el nombre para el beneficiario, de tal, de no sé. Venga, vista por el no sé qué, no sé qué. Va a estar así toda la vida. Aunque salga inocente, va a estar yendo a juicios toda la puta vida. En fin, vaya manera de arruinarse la vida. Vaya manera. Y aún encima regocijándose de la muerte de su marido en televisión con el tema del libro infantil de autoayuda para pasar el duelo o ayudar a pasar el duelo en niños huérfanos. O sea, es que me parece tan cínico. Es, pues eso, matarlo y bailar sobre su tumba una vez muerto. Cinismo. O sea, si tuviera que describir a esta personaje, la describiría como cínica. Aparte de asesina, ¿no? Pero sobre todo cínica. En fin, espero que todo se aclare en el juicio. Estaré atenta a ver si seguramente vayan saliendo. Luego, cuando salga el juicio, saldrán las pruebas y demás. Y todos nos echaremos las manos a la cabeza. Pero también os digo que el instinto de supervivencia de Eric era de -10. O sea, en fin. Pues bueno, chicos, hasta aquí el caso de Eric Richins y de Kouri Richins. Es que no sé cómo llamar este caso, o sea, no sé qué título ponerle porque tampoco quiero desgranar mucho en el título para que os sorprenda dentro del vídeo, pero no sé. La muerte de Eric Richins a manos de su esposa cínica, escritora de libros de autoayuda infantiles, o sea, no sé. Pues eso, que espero que os haya parecido interesante, que de ser así, suscribíos por favor si no lo estáis, darle a like, ayuda muchísimo y compartir este contenido. También podéis hipear el vídeo, activar la campanita que os avisa cada vez que saco un nuevo vídeo. Tenéis estos vídeos en formato podcast en la multitud de plataformas de podcast como Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Podimo y variados. Tenéis también la opción de miembros del canal en la descripción del vídeo y los enlaces de compra de mi libro Jonestown, Jim Jones y la secta del Templo del Pueblo en el comentario fijado. Y ya nada más, no me queda nada más que vender. Me despido hasta el próximo vídeo o próximo directo. Adiós.